Mi nombre es Juan, y esta es mi historia. Desde muy joven viví junto al mar de Galilea. Mi padre, Zebedeo, era pescador y me enseñó el oficio desde temprano. Tenía un hermano llamado Santiago, y juntos trabajábamos arduamente para mantener a nuestra familia. En aquel entonces nadie sabía pescar como nosotros, y la vida continuaba simple hasta que todo cambió con la llegada del Mesías. Se hablaba de un hombre llamado Juan Bautista, quien proclamaba arrepentimiento y anunciaba la llegada de alguien mucho mayor que él. Me sentí intrigado, pero la rutina de la pesca me ocupaba. Cierta mañana, todo estaba a punto de cambiar. Estaba reparando mis redes cuando Jesús de Nazaret pasó y nos llamó. Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. Ven, sígueme y haré de ustedes pescadores de hombres. En ese instante, sentí un llamado poderoso que no podía ignorar. Solté las redes y dejé el barco. Santiago y yo decidimos seguirlo. También había otros como Pedro y Andrés, formando el grupo que aprendería directamente de Jesús, recibiendo enseñanzas sobre fe, amor y el reino de Dios. Con el tiempo, Santiago y yo recibimos de Jesús el apodo de Boanerges, que significa hijos del trueno. Nuestra intensidad emocional y celo eran evidentes, pero Jesús pacientemente moldeaba nuestro carácter. Mi primera experiencia extraordinaria con su poder fue en Cafarnaúm, donde vi a personas siendo sanadas y liberadas de espíritus malignos. Quedé maravillado con la autoridad de Jesús, que hablaba con nosotros como un amigo. Una vez, mientras cruzábamos el mar en un barco, se desató una tempestad furiosa. Las olas golpeaban violentamente y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero Jesús se levantó y ordenó al viento y a las aguas que se calmaran, trayendo una paz inmediata. En ese momento, mi convicción sobre su divinidad creció, pues sentía que Él era verdaderamente el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Viví milagros memorables, como la multiplicación de los panes y los peces, cuando alimentamos a una multitud con solo 5 panes y 2 peces. La experiencia fue increíble y me enseñó a amar a las personas como Él lo hizo, mostrando compasión por los pobres y marginados. Entre los privilegios que tuvimos, acompañamos a Jesús en momentos extraordinarios, como cuando resucitó a la hija de Jairo y cuando fuimos testigos de su transfiguración en la montaña, donde vimos a Moisés y Elías conversando con Él. Sin embargo, no todo fue fácil. Cuando vimos a un hombre expulsando demonios en nombre de Jesús, pero que no formaba parte de nuestro grupo, quise prohibirle. No obstante, Jesús me corrigió, mostrándome que, si no estaba contra nosotros, estaba a nuestro favor. Esta lección fue fundamental para comprender que el reino de Dios es mayor que nuestro pequeño grupo de discípulos. También manifesté mi carácter explosivo cuando los samaritanos no acogieron a Jesús. Santiago y yo sugerimos que pidiéramos fuego del cielo para consumar su rechazo, pero Él nos reprendió, enseñándonos sobre amor y misericordia. La transformación en mi corazón se profundizó a medida que aprendía la verdadera esencia del reino de Dios. Cierta vez, al hablar sobre ser el pan de vida, muchos discípulos abandonaron a Jesús. Cuando Él nos preguntó si nosotros también nos iríamos, Pedro respondió por todos nosotros: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este momento consolidó mi fe, pues me di cuenta de que Jesús era la única fuente de vida verdadera. Continuamos caminando con Él, siendo testigos de sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas aumentaba. Él realizaba curaciones, perdonaba pecados, y todo esto era visto como blasfemia por los fariseos. Un día, al entrar en Jerusalén, Él montó un burro, cumpliendo profecías antiguas, mientras la multitud aplaudía y clamaba: «Hosana». Esperábamos que finalmente toda la nación lo reconociera como el Mesías. No obstante, en los días siguientes, Jesús compartió que sería entregado, sufriría y moriría. Estábamos confundidos y tristes, tratando de entender cómo podría suceder algo tan terrible a nuestro Señor. En la última cena, Jesús lavó nuestros pies e instituyó la cena del Señor, partiendo el pan
y ofreciendo la copa en memoria del sacrificio que estaba por hacer. Fue en ese momento cuando nos reveló que uno de nosotros lo traicionaría. Quedé en estado de shock, y con la ayuda de Pedro, pregunté quién sería el traidor. Jesús me indicó que sería aquel a quien le daría el pedazo de pan empapado. Después de esta revelación, Judas salió para consumar la traición. Esa noche estaba llena de tensión y tristeza, pero Jesús, en sus palabras de consuelo, nos prometió que no nos dejaría huérfanos. Enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para confortarnos y guiarnos. Tras la cena, fuimos al jardín de 1100 en Getsemaní, donde solíamos orar. Sin embargo, esa noche, mi humanidad me traicionó, y terminé durmiendo mientras Jesús, en su agonía, oraba fervorosamente. Me desperté con la llegada de Judas, que lideraba un grupo armado para arrestar a Pinamosintoset. Jesús, lo que estaba sucediendo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Jesús fue llevado ante las autoridades, primero ante los sumos sacerdotes y luego ante Poncio Pilatos. Las acusaciones en su contra eran falsas, pero la multitud, antes tan entusiasta, ahora pedía su condena. «¡Crucifíquenlo!», gritaban, y apenas podía creer en la injusticia que se desarrollaba ante mis ojos. Mi corazón, pesado, sentía una mezcla angustiante de miedo e indignación. Al día siguiente, seguí el cortejo que llevaba a Jesús hasta el Gólgota. Él cargaba la cruz, y a pesar de su debilidad, lo vi comprometido hasta el final. Un hombre, llamado Simón de Cirene, ayudó a Jesús a llevar la cruz, y mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, estaban allí, llorando por él. Al llegar al lugar de la crucifixión, presencié la aterradora escena en la que lo clavaron en la cruz. Cuando todo parecía perdido y el cielo se oscureció, el mundo pareció estar envuelto en un profundo dolor. Permanecí al lado de la cruz junto a María, y vi a Jesús en sus últimos momentos de vida. Él nos miró y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», refiriéndose a mí, y luego se dirigió a mí: «Ahí tienes a tu madre». Su cuidado y ternura, incluso en la muerte, me marcaron para siempre. Finalmente Jesús exclamó: «Consumado es», y entregó su espíritu. Un soldado romano le perforó el costado con una lanza, y de su cuerpo brotaron sangre y agua. Creo que muchas lágrimas se derramaron en esa hora. Ese día se convirtió en un hito en la historia, un momento que nunca olvidaría. En preparación para la Pascua, pidieron a Pilatos que retirara los cuerpos de la cruz. José de Arimatea, junto a Nicodemo, asumió la responsabilidad de enterrar a Jesús. Lo envolvieron en sábanas de lino y lo colocaron en un nuevo sepulcro excavado en la roca. Mientras estaba en luto, no sabía qué hacer o cómo proceder. El dolor era profundo y opresivo, y la esperanza parecía lejana. Pero en el tercer día, algo maravilloso ocurrió. María Magdalena vino corriendo hacia mí, exclamando que el sepulcro estaba vacío. Su noticia me trajo una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Cómo podía ser esto? Corrí hacia la tumba y, efectivamente, la piedra que sellaba la entrada había sido removida. En ese momento, todo lo que había vivido comenzó a tener sentido. El mensaje del Mesías, visto por mí no solo como un hombre, sino como el Hijo de Dios, ahora brillaba con la luz de la resurrección. Jesús había vencido la muerte, y con su resurrección, trajo vida no solo a Él mismo, sino a todos nosotros que creemos en Él. Este es el relato de mi viaje, lleno de amor, milagros, dudas y mucha esperanza. Aprendí que la vida de fe es un camino continuo de transformación, donde somos moldeados por el amor y la gracia de Dios. Mi historia, como discípulo de Jesús, no termina con su muerte, ya que la resurrección nos ofrece un nuevo comienzo y una nueva vida. Pedro y yo corrimos hacia allí de inmediato. La piedra había sido removida y solo vimos las telas. Pedro entró primero y luego yo. No vimos el cuerpo del Señor, así que regresamos a casa intrigados y confundidos.
pero con esperanza. Después supimos que Él se apareció primero a Magdalena y luego a los discípulos en un lugar donde estábamos encerrados por miedo a los judíos. De repente, Jesús apareció en medio de nosotros y dijo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. Nuestros corazones casi saltaron de alegría al ver sus manos y su costado herido, probando que Él era realmente Él. Nos llenamos de gozo. Otro día, mientras estábamos en el mar de Tiberíades pescando sin éxito, al amanecer, alguien en la orilla nos dijo que lanzáramos la red a la derecha del barco. Obedecimos, y fue entonces cuando me di cuenta de que era el Señor. Le dije a Pedro: «Es el Señor», Juan 21:7. Él se lanzó al mar para llegar más rápido a la costa. Allí encontramos a Jesús con brasas, peces y pan, y comimos juntos. Al final, Él le preguntó a Pedro si lo amaba, 3 veces, restaurándolo después de haber negado al Maestro. En aquellos días tras la resurrección, Él nos dio instrucciones, diciéndonos que seríamos sus testigos hasta los confines de la tierra. Luego, ante nuestros ojos, ascendió a los cielos prometiendo enviar el Espíritu Santo. Permanecimos en Jerusalén, obedeciendo su mandato, reunidos en el aposento alto, con unas 120 personas. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas como de fuego, y todos fuimos llenos de poder divino, comenzando a hablar en diferentes lenguas y anunciando las maravillas de Dios. Ese fue el nacimiento de la Iglesia. Desde ese momento nos convertimos en valientes proclamadores del Evangelio. Pedro predicó, y casi 3,000 personas se convirtieron inmediatamente. Participé en todo esto con gran alegría, recordando las palabras de Jesús de que haríamos obras aún mayores, porque tendríamos el Espíritu Santo en nosotros. La Iglesia creció rápidamente, pero también enfrentamos oposición. Pedro y yo fuimos al templo y allí sanamos a un cojo en el nombre de Jesús. Las autoridades religiosas, irritadas, nos encarcelaron. Nos preguntaron con qué poder hacíamos tales obras, y Pedro afirmó valientemente que era en el nombre de Jesús, a quien crucificaron pero que Dios resucitó. Nos amenazaron, pero no retrocedimos, orando para que Dios nos diera valentía para seguir hablando su palabra. Continuamos haciendo señales y milagros, confirmando que Jesús estaba vivo y obrando a través de nosotros. Fue un honor poder ver el cumplimiento de sus promesas. Con el tiempo la persecución se intensificó. Esteban fue apedreado y muchos fueron dispersados. Santiago, mi hermano, fue muerto a espada por orden de Herodes, Hechos 12:2. Esto partió mi corazón, recordando la pena que sentí al perder a mi hermano, compañero de sangre y ministerio, pero permanecí firme porque entendí que la misión que Jesús nos confió era más grande. Continué anunciando el Evangelio. Aún aparezco en algunos momentos de las Escrituras, especialmente al lado de Pedro, aunque la narrativa no se extiende mucho sobre mí. Sin embargo, sé que el Señor continuaba guiándome. También me confió el cuidado de María, su madre, y la traté como parte de mi propia familia. Con el paso de los años, la Iglesia se extendió más allá de las fronteras. Surgieron muchas comunidades en Jerusalén, entre los hermanos en Judea, Samaria y en regiones gentiles como Antioquía. Pablo, Bernabé y otros viajaron predicando, mientras yo permanecí cuidando de los creyentes y fortaleciendo el amor que Jesús nos enseñó. El amor fue un factor clave, y aprendí tanto del Maestro que fui conocido como el discípulo amado, no por orgullo, sino por el profundo amor recibido de Jesucristo mismo. Ese amor me impulsó a amar a mis hermanos. Con el tiempo, escribí un evangelio, movido por el Espíritu Santo, para que la gente creyera que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Juan 20:31. En él, narré los signos que presencié, las palabras que escuché y la gloria que contemplé. Más tarde, también escribí cartas a las comunidades de hermanos, conocidas como la primera, segunda y tercera de Juan. En esas cartas, mi enfoque fue el amor, la verdad y la fidelidad a Cristo.
exhortando a los creyentes a permanecer en el amor de Dios, a no dar lugar a falsas enseñanzas y a no apartarse de la luz. En uno de esos escritos dije: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Tenía la profunda convicción de que el amor es la marca principal de quien ha nacido de nuevo en Cristo. Recordaba cuando Él nos dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. No olvidé destacar que el amor genuino se demuestra con acciones, y no solo con palabras como escribí. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18. El ejemplo de Jesús nos anima a servir y a dar la vida por nuestros hermanos. Los años pasaron y ahora soy de avanzada edad, habiendo sido perseguido por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Fui desterrado a la isla de Patmos. Allí, sin poder moverme libremente para predicar, oraba y permanecía firme en mi Señor. Sin saberlo, Él tenía algo grande que revelarme en ese lugar. Un día, en el día del Señor, fui arrebatado en el Espíritu y escuché detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:10-11. Al volverme para ver quién me hablaba, vi al Hijo del Hombre, Jesús glorificado, en medio de 7 candeleros de oro. La visión era indescriptible. Sus ojos eran como llamas de fuego, y su rostro brillaba como el sol. Tan asustado estaba que caí como muerto a sus pies, pero Él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:17-18. Me mandó escribir cartas a las 7 iglesias de Asia, revelando alabanzas, correcciones y promesas para cada una. Logré transmitir sus palabras a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En cada mensaje había consuelo para los que permanecían fieles y advertencias para aquellos que se habían desviado. Después vi una visión del trono de Dios, rodeado por ancianos y seres vivientes que adoraban constantemente, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. También vi un libro sellado con 7 sellos que solo el Cordero, Jesús, podía abrir. A medida que cada sello se abría, contemplaba eventos futuros que incluían pruebas, guerras, hambre y grandes tribulaciones en la tierra. Vi ángeles tocando trompetas y vertiendo copas, todo lleno de simbolismo sobre el fin de los tiempos y el juicio de Dios contra el pecado. También fui testigo de la lucha entre el dragón y la mujer, la aparición de 2 bestias y el surgimiento de la Gran Babilonia. Se me mostró el martirio de los santos y la perseverancia de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. En medio de todo, había esperanza por la victoria final del Cordero. Uno de los momentos más gloriosos fue la visión de los cielos abiertos y el regreso de Jesús montado en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero. En su muslo estaba escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Él venía a juzgar a las naciones y a reinar con justicia. Finalmente, contemplé el juicio ante el gran trono blanco, cuando los muertos fueron juzgados según sus obras. También vi una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, ataviada como una novia para su esposo. Allí, Dios habitaría con nosotros y enjugaría toda lágrima de nuestros ojos. No habría más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habían pasado. Apocalipsis 21:4. Esa visión me llenó de esperanza y una alegría indescriptible. El mismo Señor declaró: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Y añadió que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin continuo DC. A quien tenga sed, le daré gratuitamente del manantial del agua de la vida. Escribí:
Todo esto tal como se me ordenó, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijeron que bienaventurados son los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y al final, hubo una advertencia para que nadie añadiera ni quitara nada de sus palabras. En una de las últimas declaraciones que escuché, del Señor dijo: «Ciertamente vengo en breve». Apocalipsis 22:20, y respondí: «Amén. Ven, Señor Jesús». Apocalipsis 22:20. Ese es mi deseo final por el regreso triunfante de mi amado Maestro, quien juzgará con justicia y traerá la plenitud de su reino. Así terminó la revelación que recibí en Patmos. Todo lo que he vivido desde mis días de pesca con mi hermano hasta este exilio me ha llevado a contemplar la gloria de Dios de una manera que nunca antes había imaginado. He visto a Jesús encarnado, muerto, resucitado y glorificado. Hoy vivo para testificar que Él es el camino, la verdad y la vida. No tengo méritos propios. Todo lo que soy y he hecho ha sido por su gracia. Si alguien ve coherencia en mi vida, sé que es fruto del Espíritu Santo obrando en mí. Me he transformado de un hijo del trueno a un apóstol del amor. Mi deseo es que todos los que lean o escuchen esta historia crean en Jesucristo como Señor y Salvador, para que entiendan que Él es la luz que ilumina al mundo, el Cordero que quita el pecado, y el Hijo de Dios que venció a la muerte. Que cada uno experimente el amor de Dios que trasciende todo entendimiento, sabiendo que no me avergüenza anunciar que Él es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito, del Padre. Juan 1:14. Este mismo Jesús nos amó hasta el fin, y un día regresará para buscar a su iglesia. También recuerden que Él dijo que, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Juan 13:35. El amor es el camino por el cual demostramos que verdaderamente lo conocemos. Si odiamos a nuestro hermano, mentimos al decir que amamos a Dios. Algo que puedo dejar como consejo es permanecer en Cristo, guardar su palabra en el corazón y no dejarse engañar por falsos profetas que niegan que Jesús vino en carne o que distorsionan su mensaje. Sean fieles al Evangelio que fue anunciado desde el principio. Todavía recuerdo aquella noche en que recosté mi cabeza en el pecho de Jesús. Fue un acto simple, pero expresivo de la intimidad que podemos tener con Él. Esa intimidad está disponible para todos los que lo buscan sinceramente. Él prometió que si alguien abre la puerta, entrará y cenará con Él. Aunque no me han faltado aflicciones o sufrimientos, en todas las circunstancias Él ha estado conmigo. Su poder se perfecciona en mis debilidades, y en momentos de soledad he podido escuchar la dulce voz del Espíritu consolándome y recordándome las promesas de mi Maestro. De todo lo que he vivido, he aprendido que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. He aprendido que el mayor de todos los mandamientos es el amor, y que el orgullo, la ambición y la falta de perdón deben ser vencidos por la humildad y el amor sacrificial que Él nos enseñó en la cruz. Si alguien se pregunta sobre el secreto de la verdadera felicidad, yo digo que está en conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado, porque Él mismo oró: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Juan 7:1. Nada se compara a eso. He acompañado de cerca, he sido testigo de sus milagros y he escuchado sus enseñanzas, y puedo decir sin dudar que Él es real, que vive, reina, y volverá para buscar a aquellos que son suyos. Que todos estén preparados, porque Él dijo que vendría sin demora. No quisiera que esta historia terminara sin dejar claro que todo lo que escribí y lo que futuras testimonios han de saber es que Él es el Señor. Habría muchas otras cosas que contar, pero como ya mencioné, no cabrían en todo el mundo los libros que pudieran escribirse. Juan 21:25. Con todo, creo que lo esencial es esto: Jesús Cristo, el Hijo de Dios, encarnó, enseñó, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió al trono en los cielos y nos prometió el Consolador, y que finalmente regresará para juzgar a
los vivos y a los muertos, inaugurando nuevos cielos y una nueva tierra donde habitan la justicia y la paz eternas. Así concluyo mi testimonio, esperando que cada palabra sirva para la edificación de todos los que la escuchan. Soy Juan, siervo de Jesús, apóstol escogido, amado discípulo. Dejo mi registro de experiencias para que sepan, sin sombra de duda, que Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Mi historia no tiene mérito en mí, sino en la gracia que Él derramó, que me llamó cuando solo era un pescador, transformó mi carácter, me confió el cuidado de su madre, me permitió ver su sufrimiento y su gloria, y me concedió revelaciones sobre el futuro. Testifico todo esto con amor, para que tú que ahora escuchas también creas que si Él pudo hacer esto por mí, puede hacerlo por cualquiera, porque no es un favor para algunos, sino para todos los que le reciben. A ellos les da el poder de hacerse hijos de Dios. Juan 1:12. Mi nombre es Juan. Esta es la historia de mi vida según las Escrituras Sagradas. Viví cada momento, desde la pesca en el mar de Galilea hasta las visiones del Apocalipsis en Patmos. Que este testimonio sirva de aliento, esperanza e inspiración para cada corazón. Mi oración final es esta: amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4:7. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Este es el convite. Conoced la verdad que libera, la luz que brilla en la oscuridad, la vida que vence a la muerte. Y con mí digan: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Porque Él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas. Que la gloria sea para siempre. Amén. Mi nombre es Juan, y esta es mi historia.